Hola, bienvenido y bienvenida a un episodio muy especial de Ciclismo Evolutivo. Pues contamos con Marcos Vázquez, del cual pues son las presentaciones, puesto que creo que la mayoría de oyentes aquí conoce ya su trabajo y su historia. Ya he hablado de él en algunos episodios. Marcos es autor del blog Fines Revolucionarios, el podcast con el mismo nombre y varios libros, pues, ¿no? Sobre entrenamiento, nutrición, dieta cetogénica, psicología, estoicismo, ¿no? Como este último de Invicto. Así que muchas gracias por estar aquí, Marcos. Nada, un placer, Manu. Gracias por invitarme. Lo primero, también quería agradecerte porque, aunque tu historia es de sobra conocida, pues bueno, me gustaría decirte que ya desde que estudiaba ciencias del deporte, Ujú. te he seguido como un referente y siempre me gustaba complementar un poco más los estudios con cosas, con visiones desde fuera y creo que tu visión evolutiva y tu visión global del organismo, no simplemente partes mecánicas, sino ver todo este organismo en su globalidad, creo que nos ha ayudado mucho y también en parte, ¿no? O en muy gran medida, pues en nombre del podcast Ciclismo Evolutivo, también es gracias a ti, así que Qué bueno. bueno, quiero empezar agradeciéndotelo. Y nada, ya yendo un poco a la entrevista, me gustaría empezar quizás por el tema que sea más espinoso, ¿no? Que a lo mejor hay un poco de duda y es que, bueno, quería hablar de la parte evolutiva de entrenamiento o de deporte de resistencia. Y es que Ujú. estamos de acuerdo en que, pues bueno, los humanos hemos evolucionado, ¿no? Como una especie que corría o realizaba grandes esfuerzos aeróbicos en las sabanas africanas. Y tú en algún episodio también nos has hablado de que el deporte o el trabajo cardiorrespiratorio en gran medida puede ser un poco perjudicial, ¿no? Entonces, me gustaría pues, preguntarte por este lado, ¿no? ¿Hasta qué punto consideras beneficioso o perjudicial el deporte de resistencia? Si crees que estamos adaptados o si consideras que es evolutivo o de qué Ujú. forma a lo mejor nos equivocamos a realizarlo. Ujú. Sí, exacto. Más allá de hablar de deporte de resistencia, por supuesto que los humanos estamos bien adaptados a la resistencia, ¿no? De hecho, podríamos hablar también un poco brevemente sobre las diferencias o cómo la evolución en los últimos millones de años nos cambió, ¿no? Y si nos comparamos, por ejemplo, con nuestros primos hermanos, los chimpancés, que serían, pues eso, como eh, los más cercanos, ¿no? A nuestros propios genes en el mundo de los primates, vemos diferencias claras o sea, o sí indican que evolucionamos para mejorar nuestra capacidad de resistencia en el suelo. Sabemos que antes vivíamos en los árboles y a medida pues, que cambiaba el clima en África y que la selva daba paso a la sabana, pues que aquellos animales que tuvieran capacidad de caminar más distancia, principalmente caminar más distancia para encontrar alimento, pues tenían una clara ventaja evolutiva. Y eso fue haciendo que cambiase nuestra anatomía, que cambiasen nuestros pies, por ejemplo, ¿no? Y vemos cambios muy relevantes en los pies humanos respecto a los pies de los chimpancés o de otros primates. Evidentemente, después esto evolucionó también para ser más eficientes en correr. O sea, gastamos mucha menos energía en caminar o en correr que los chimpancés y menos energía para caminar que prácticamente cualquier animal. Sin embargo, no somos tan eficientes para correr, ¿vale? Pero dicho esto, sí hay evidencias claras en nuestra anatomía de que somos mucho más eficientes, por ejemplo, repito, que los chimpancés. Pues tenemos ese arco plantar que nos sirve un poco como amortiguación y para impulsarnos en cada zancada. Hay adaptaciones a nivel de estabilización, por ejemplo, para estabilizar el cuello y la vista mientras corremos. Hay cambios a nivel incluso de la forma en la que respiramos. Podemos correr y respirar con más eficiencia que otros animales. A nivel de termorregulación, podemos termorregular mejor que otros animales. Y esto, por ejemplo, es relevante porque hay un concepto que muchos conocen, que es el de caza por persistencia, ¿no? Sabemos que una forma de caza muy antigua, seguramente cuando teníamos todavía herramientas poco eficientes o estrategias de colaboración poco eficientes, era básicamente perseguir a los animales, a los antílopes, ¿no? Entonces, Sí. probablemente, y obviamente los antílopes son mucho más rápidos que nosotros, no los podíamos cazar corriendo, pero les ganábamos por constancia, ¿vale? Por persistencia, porque íbamos a nuestro ritmo, el antílope nos veía, echaba a correr, ¿vale? Porque corren por sprints, por así decirlo, pero tienen, por ejemplo, como digo, menos capacidad de termorregulación, por lo que si seguimos persiguiéndole, aunque sea a baja velocidad durante 6
8, 16 horas, pues al final el antílope colapsa porque no puede termorregular, ¿no? Ujú. Y a ver, no está claro hasta qué punto este tipo de caza fue relevante en nuestro pasado, pero solo el hecho de que sea posible, y de hecho se han visto casos en cazadores actuales, en sociedades cazadoras-recolectoras actuales, pues ya dice mucho de que sí estamos bien adaptados a ejercer ese esfuerzo, esa capacidad de resistencia durante horas, ¿no? ¿Qué ocurre? Y aquí es donde viene mi principal argumento contra el exceso de ejercicio de resistencia en general. Y ahora hablaremos, si quieres, de ciclismo en particular. Pero mi punto es que este tipo de caza por persistencia es muy distinto a lo que entendemos por entrenamiento de aeróbico o de resistencia en muchos casos, ¿no? Porque aquí había, pues obviamente, muchos cambios de ritmo, se paraban para estudiar las huellas, las marcas en las ramas de los árboles, porque, como decía, perdían de vista al antílope, ¿vale? Que era mucho más rápido. Luego habría momentos de más alta intensidad, por ejemplo, para la caza ya final. Cuando lo cazaban tenían que coger el antílope, echárselo al hombro, arrastrarlo para llevárselo al poblado. Entonces, eso es lo que realmente nuestro cuerpo sí tiene una mayor adaptación a toda esa variedad de movimientos, de combinación de esfuerzos, de intensidades. Mientras que ahora para muchos, pues el deporte de resistencia es subirse a una cinta durante una hora a la misma velocidad, con la misma pendiente, en la misma dirección, siempre hacia adelante y en línea recta. Y este es como mi crítica principal a todo este entrenamiento de resistencia que muchos hacen, ¿no? Excesivamente monótono, repetitivo, sin cambios de intensidades, de dirección incluso, sin combinarlo con trabajo de fuerza, volviendo un poco a esa analogía de que al final, oye, una vez que cazaba el antílope tenían que cargarlo y llevarlo al poblado. Entonces yo hago un poco esta analogía, ¿no? En el sentido de que no es que no estemos adaptados al trabajo de resistencia o que no, nuestro cuerpo no espere ese tipo de ejercicio, que claro que sí. El problema, como digo, es la forma en la que muchas veces lo llevamos a cabo hoy en día. Sí, sí, al final lo que tú has dicho también alguna vez, ¿no? Es quizás abusar de ritmos medios, mucho tiempo, ritmos medios, trote continuo, ¿no? En vez de polarizar un poco más el entrenamiento, como decías, ¿no? Ir andando mucho tiempo, Exacto, en todos los luego otros sentidos, ¿no? momentos de sprint. Vemos poca variación a nivel de intensidad, como dices. Hay muchísimo trabajo en esa zona media, donde muchas veces, a partir de cierto volumen, ya no produces adaptaciones positivas, que ni refuerza el sistema aeróbico, porque estás realmente ya en ese trabajo entre umbrales, pero tampoco le das a tu cuerpo alta velocidad, con lo que pierdes también esas adaptaciones. Pero más allá de las intensidades, que también me refiero a todo lo demás, ¿no? Pues eso, cambios de sentido, combinar trabajo de fuerza con trabajo aeróbico, a movimientos, mayor riqueza de movimientos, y que no siempre el trabajo aeróbico sea pues o con ciclismo o corriendo, con la misma zancada, etcétera, etcétera. Va un poco en cuanto a la variedad en todos los sentidos. Como bien indicas, ¿no? Intensidad, y me gusta mucho ese concepto de entrenamiento polarizado, pero también en cuanto a tipo de movimientos, en cuanto a, en este caso, pues eso, tipo de actividad física, ¿no? O sea, por ejemplo, pues un triatleta para mí, que obviamente es resistencia, pues es un deporte más completo que la natación en sí misma, que la carrera o que la bici. Sigue siendo trabajo de resistencia, pero mezclas más disciplinas, por tanto menos riesgo seguramente de lesiones por sobreuso, una mayor riqueza funcional, mayor movilidad, menos riesgo pues, de problemas incluso articulares o ligados con posturas mantenidas en el mismo tiempo, mucho tiempo en la misma postura. Va por aquí un poco mi mensaje. Perfecto. Luego, en tu opinión, ¿crees que está reñido el rendimiento con la salud o no tendría por qué? O sea, por ejemplo, un deportista para rendir mucho, primero tiene que estar sano. Pero bueno, también sabemos, ¿no?, que el rendimiento a la larga puede generar la salud. Entonces, me gustaría saber un poco aquí cuál es tu visión. Yo siempre digo que hay como tres grandes variables, ¿no? Que es el rendimiento, la salud y la estética. Y estas tres variables, al principio, se mueven en la misma dirección, ¿no? Normalmente cogemos una persona sedentaria, empieza a hacer casi cualquier tipo de actividad física, aunque sin duda unas las considero más recomendables que otras, y esa persona va a mejorar a la vez de manera casi lineal, tanto en estética como en rendimiento como en salud. Se va a sentir mejor, su metabolismo va a mejorar, va a perder grasa, va a ganar músculo y obviamente su rendimiento, tanto medido como quieras, ¿no? Por VO2 max o por fuerza o por lo que sea, va a mejorar.
¿Qué ocurre aquí? Pues como todo, que a partir de cierto umbral, a partir de cierto límite, el cual es variable en función de cada persona, sí va a haber diferencias. Y si quieres mejorar mucho estéticamente, por ejemplo, ¿vale? Pues si eres un culturista y quieres bajar al 4% de grasa corporal para competir, pues evidentemente esto va a implicar una bajada de testosterona, va a implicar incluso problemas a nivel óseo, en una mujer va a implicar problemas con la menstruación. Entonces, esa persecución de esa estética exagerada, por así decirlo, va a dar problemas a nivel de salud. Y con rendimiento pasa un poco lo mismo. Si tú quieres ser el mejor ciclista, pues implica muchísimas horas sentado en la bici, en la misma postura, seguramente perder masa muscular y masa ósea en el cuerpo superior por esa falta de impacto y de gravedad. Y por tanto, si quieres ser eso, el mejor escalador, seguramente a partir de cierto punto sí va a haber una repercusión negativa en la salud. También hay estudios que indican que un exceso de entrenamiento aeróbico puede incluso dañar nuestro músculo más importante, que es el corazón, y se ven efectivamente ciertas anomalías cardíacas, ¿no? Entonces, sin duda, o sea, a partir de un punto, la salud y el rendimiento o la estética se separan y por tanto si quieres optimizar o llevar al máximo alguna de estas tres variables, las otras se pueden resentir. Yo por eso hago mucho énfasis a nivel personal y un poco mi mensaje, que no es para deportistas de élite, es, oye, avanza, ¿no? Mejora hasta el punto en el que estas tres variables dejan de ir de la mano. Si ya para rendir más tienes que perder salud, o para mejorar la estética tienes que perder salud, quizás ese sea el punto óptimo. Decir, oye, tengo un muy buen nivel en cuanto a estética, rendimiento y salud, pero si quiero seguir por el rendimiento, alguna de las otras dos variables, y muchas veces es la salud, se empieza a perjudicar. Y creo que ese es el momento para replanteárselo, ¿no? A ver, como todo, o sea, si tu máxima satisfacción en la vida es competir al máximo nivel en un deporte, pues bueno, es un riesgo que asumes, ¿no? Y Nadal dirá, bueno, pues yo asumo tener problemas de espalda y de hombro y lesiones porque este es mi sueño y además gano mucho dinero. Bueno, pues perfecto, ¿no? Hay gente cuyos trabajos también dañan mucho su salud y aún así lo hacen porque es lo que tienen que hacer y no tienen o les gusta o no tienen mucha alternativa. Entonces, tampoco quiero decir que no lo hagas, simplemente sé consciente de que a partir de cierto límite, pues perseguir en exceso una de estas variables puede repercutir en las otras, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Además, me parece que tu visión es válida incluso para el alto rendimiento porque si perjudicas la salud a corto plazo quizá no pase nada, pero a la larga también vas a perder rendimiento. Si tienes problemas de espalda, tu carrera deportiva, pues bueno, se va a ver reducida, ¿no? Si tienes problemas de falta de algún nutriente, está claro también que vas a perder rendimiento. Sí, ese es muy Luego, buen punto. claro, en cuanto al ciclismo en específico, está claro que las bicis existen desde hace 200 años, entonces no creo que podamos decir que estemos diseñados para pedalear. Pero bueno, me gustaría más de eso, pues preguntarte, ¿qué problemas puede tener practicar solamente ciclismo, ¿no? Y bueno, también, ¿cómo podríamos solucionarlo? A ver, yo soy un especialista en ciclismo, tú sabrás mucho más que yo, pero sí he leído cosas, ¿no? Que se repiten, que he hablado con compañeros tuyos de profesión o de pasión. Y problemas documentados, como tú dices, no estamos adaptados a estar sentados en un sillín durante horas y, por ejemplo, vemos distintos tipos de problemas a nivel de perineo, ¿no? Por esa presión constante en una zona que no está pensada para estar apoyada en un sillín soportando nuestro peso durante horas. En general, la bici depende del tipo, pero no es una posición anatómicamente muy favorable. Y repito que no pasa nada por mantenerla 1 hora al día, pero si ya son 2, 3, 5 horas, pues sí que puede causar por ahí adaptaciones anatómicas poco favorables, propiciar dolores de espalda, de cuello, etcétera. Y una cosa que ya hacía alusión antes y que es de las que más me preocupan, y es que se ve que en ciclistas vemos mayor riesgo de pérdida de masa ósea y sobre todo en el cuerpo superior, ¿vale? Porque, como decías, al final, al no haber ningún tipo de carga ni impacto, el esqueleto se atrofia, ¿vale? Como siempre, lo que no usas se pierde. Entonces, porque curiosamente muchas veces se recomienda el ciclismo porque tiene poco impacto,
¿vale? Y en ciertos casos esto es positivo. Por ejemplo, una persona con obesidad, pues hombre, no es recomendable empezar a correr, el riesgo de lesión es muy elevado y hacer algo de bici, estática y tal puede estar muy bien, pero con el tiempo, o sea, tenemos que entender que, de nuevo, el impacto es necesario. O sea, el impacto es un estímulo al que nuestro cuerpo responde y evolutivamente necesitamos impacto. Si en ese impacto, pues los músculos no se fortalecen, los huesos no se fortalecen, ¿vale? Y por tanto, si no hay impacto, como ocurre en el ciclismo o también en parte en la natación, pues vemos mayor riesgo de pérdida ósea, ¿vale? ¿Cómo podemos mitigar estos problemas? Bueno, pues mi recomendación principal, que realmente aplica a todo el mundo, pero mucho más a los que invierten más horas en trabajo de resistencia, es fuerza. O sea, incluye trabajo de fuerza, como sea. O sea, empieza con autocargas, ¿no? Con calistenia, con tu propio cuerpo. Eh, para evitar quizás los problemas de ese exceso de monotonía o de repetición en los movimientos, pues, oye, practica otras cosas, ¿vale? Aunque el ciclismo sea tu deporte principal, intenta incorporar más riqueza de movimiento con otras actividades fuera del ciclismo. Como decía antes, ¿no? Por ejemplo, entre atletas, pues no vemos tanto este tipo de problemas. Y no hace falta tampoco, porque la gente igual me dice, ya, sí, pero es que mira, yo hago tantas horas de ciclismo es que no tengo tiempo. O sea, de verdad que no hace falta muchísimo, ¿eh? O sea, con hacer un par de sesiones semanales de fuerza es suficiente para revertir gran parte de estos problemas. Y después le sumas en esas mismas sesiones o en otras separadas algo de trabajo de movilidad para cadera, para hombros, que suelen ser zonas también bastante afectadas por estas posturas, entre comillas, un poquito antinaturales que te impone el ciclismo. Y con algo así podrías mitigar buena parte de estos problemas o de estas adaptaciones perjudiciales causadas por un exceso de ciclismo, ¿no? De tiempo pasado sobre la bici. ¿Serviría incluso intentar estar más tiempo de pie, por ejemplo, pasear más o trabajar en pues bueno, un escritorio que puedas trabajar de pie, etcétera? Sin ¿O crees que duda. eso tiene menos potencia? O sea, en parte sí, en cuanto a corregir la postura, desde luego, pero eso no es suficiente para el tema de la masa muscular del cuerpo superior, de fortalecer los huesos, no es suficiente, ¿no? Necesitas un estímulo mayor. Entonces, el tema de pasar más tiempo, o sea, caminar más o tener un standing desk, pasar más tiempo de pie durante el día, es bueno para todo el mundo, pero es cierto que lo recomiendo más para gente que lleva una vida muy sedentaria, ¿no? Ahora estamos hablando seguramente de personas que son muy activos, que ya hacen mucho trabajo con las piernas, que tienen unas piernas fuertes, que dedican muchas horas a la semana a pedalear y por tanto, pues caminar más, bueno, pues sí, genial, pero no va a ser algo que mueva aguja, no va a ser algo que les ayude a mitigar los problemas que ellos tienen, ¿no? Los problemas, como decía, vienen más por esa pérdida de masa ósea, por esa falta de movilidad. Entonces, haría énfasis en fuerza y movilidad, como digo. Genial, Marcos. Pues ahora, cambiando un poco de tercio, me iría más a la fisiología porque, bueno, has escrito mucho y muy interesante, además en el podcast también lo has comentado, sobre el papel de las mitocondrias y si hay una adaptación que los ciclistas, sobre todo de fondo, ¿no? Perseguimos mucho es el aumento del número total y de la funcionalidad de las mitocondrias. Entonces, bueno, me gustaría preguntarte, ¿no? por este papel de las mitocondrias, para así, pues bueno, un poco qué estrategias podemos aplicar, ¿no? Estrategias nutricionales o ambientales, aparte del entrenamiento, lógicamente, pues Ajá. para mejorar esta masa mitocondrial y, por tanto, la salud y el rendimiento. Ajá. Bueno, a ver, para empezar, yo diría que lo mejor que podemos hacer por nuestras mitocondrias es ejercicio, ¿no? Y de hecho, el ejercicio aeróbico, pues es sin duda un gran disparador de la eficiencia mitocondrial y de la biogénesis mitocondrial, ¿no? Del desarrollo de nuevas mitocondrias. Por lo tanto, los ciclistas con alta probabilidad tienen ya una salud mitocondrial buena, ¿vale? Con lo que ya están haciendo las cosas bien en ese sentido. ¿Qué ocurre? Pues como decíamos antes, que ejercicio aeróbico en exclusión de los demás, pues hay ciertos estímulos que no ofrece, ¿no? Entonces, si sabemos que tanto
esos intervalos de alta intensidad HIIT, ¿no? Pues potencian especialmente el desarrollo de mitocondrias por una vía distinta al ejercicio aeróbico, que esto es lo interesante, es complementario, ¿no? O sea, o activan la PGC1 alfa, pero por una vía distinta y complementaria al trabajo tradicional aeróbico, y lo mismo ocurre con el trabajo de fuerza, ¿vale? Entonces, primera recomendación, no solo hagas entrenamiento aeróbico, incluye algo de fuerza y también trabajo de alta intensidad por intervalos o como sea, y esto va a potenciar todavía más esa mejora mitocondrial. Después, pues sabemos también que podemos maximizar esa biogénesis mitocondrial incorporando algún entrenamiento en ayunas, que luego si queréis podemos hablar un poco más. Hay algunos estudios que indican Sí. que, pues eso, podemos hasta duplicar la biogénesis mitocondrial estando en ayunas o con bajo glucógeno muscular, que tampoco es lo mismo, ¿no? Pero con bajo glucógeno muscular que con alto glucógeno muscular. Y por tanto, repito, incorporar alguna sesión con bajo glucógeno, pues es interesante. Y después hay otras estrategias, quizás, a ver, menos efectivas, ¿no? Estamos hablando de, repito una vez más, que lo más importante es el ejercicio, y si haces eso, distintos tipos de ejercicios, pues tus mitocondrias van a estar felices. Pero después podemos potenciarlo con alguna sesión con más bajo glucógeno, estrategias como exponerse al frío. Sabemos que también activa el tejido adiposo marrón y tiene un efecto interesante en las mitocondrias, o sea, como que las hace más eficientes en la producción de ATP. Y también tenemos algunos estudios, por ejemplo, que el ritmo circadiano, o sea, desregulaciones del ritmo circadiano, también dañan las mitocondrias, ¿no? Entonces, una vez más, todo lo que hagas por dormir, no solo dormir bien, sino ajustar tus ritmos circadianos, pues va a ser interesante. Para mí esto es lo principal. Después, bueno, pues sí sabemos que a nivel de nutrientes, pues hay algunos nutrientes que son especialmente interesantes. Sabemos que las mitocondrias, por ejemplo, utilizan magnesio en muchas de sus reacciones enzimáticas y, por tanto, pues algunos suplementos de magnesio, sobre todo en personas con déficit, y hay muchas personas con déficit de magnesio, pueden ayudar. Alimentos ricos en vitaminas B, tanto B2, B3, B6, el folato también o B9, pues sabemos que estas, o B12 también, participan también en la producción de energía en la mitocondria y por tanto son interesantes. A ver, después también parece que suplementos como la creatina, bueno, suplementos, la propia creatina de los alimentos, juega un papel interesante en la producción de ATP, que es cierto que es más a través de la fosfocreatina, pero sí está relacionado. Y luego, pues están los típicos suplementos que honestamente creo que un deportista de élite seguramente tampoco le aporten demasiado. Los veo más para personas que tienen algún tipo ya de disfunción mitocondrial, ¿no? Hablamos de temas de coenzima Q10, de ácido alfa-lipoico, carnitina podría ser interesante en algunos casos, aunque se ha promocionado tradicionalmente como un suplemento que quema grasa, en realidad no lo es, ¿vale? En realidad, o sea, no suele ser un problema la oxidación de grasa, el factor limitante no suele ser la carnitina, pero repito, en personas que por lo que sea tienen algún tipo de disfunción mitocondrial y sabemos que la obesidad, por ejemplo, causa disfunción mitocondrial, puede ser una causa como una consecuencia también, pues en ciertas personas este tipo de suplementos pueden ayudar, ¿vale? Pero digamos que hemos ido de lo más importante a lo menos importante en cuanto a función mitocondrial. Perfecto, pues sí que me gustaría incidir un poco más en esto del entrenamiento en ayunas, ¿no? Como una parte de la flexibilidad metabólica, pero sabes que en el ciclismo hay un montón de mitos, de cosas que siempre se han hecho así, ¿no? Por ejemplo, nutricionalmente, todavía se le tiene mucho miedo al entrenamiento antes de desayunar. Bueno, la gente cree que va a perder rendimiento, que van a sufrir una hipoglucemia, un mareo, caer en anemia. Entonces, pues bueno, ¿cómo podríamos preguntar o explicarle a la gente que estos miedos no están justificados? En fin, ¿cuál es tu visión sobre el entrenamiento antes de desayunar, pero en deportes de resistencia? Pues de nuevo, a mí me gusta aplicar esa visión evolutiva y tenemos que pensar, oye, los seres humanos estamos bien adaptados a realizar actividad, bueno, de cualquier tipo, ¿no? Pero aeróbica en particular, antes de comer, evidentemente sí. O sea, nuestros ancestros no tenían ahí frigoríficos y se ponía su desayuno de cereales con leche antes de cazar, ¿no? O sea, el movimiento
siempre ha sido previo, ¿no? A la comida. O sea, la comida es la recompensa al esfuerzo de moverte y te movías pues, con la energía que tenías, que muchas veces sería poca. Y pongámonos además en esos fríos inviernos, no olvidemos que evolucionamos, gran parte de nuestra evolución ocurrió en la última era glacial, con lo cual tampoco había demasiados alimentos que llevarnos a la boca, ni demasiado carbohidrato que llevarnos a la boca, sobre todo en invierno, y por tanto, si como especie no estuviéramos bien adaptados a realizar esfuerzos físicos en esas condiciones, no hubiéramos llegado hasta donde estamos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que viendo un poco pues, la historia de los últimos 60, 80 años de nutrición deportiva, pues hacia los años 60, que se popularizaron las biopsias musculares, se empezó a ver el papel que tenía el glucógeno en el rendimiento, ¿no? Y es cierto que tiene un papel importante, por supuesto. ¿Qué ocurre? Que a partir de ese descubrimiento, pues todo empezó a girar a cómo rellenamos al máximo el glucógeno, cómo aseguramos que estamos siempre a tope de glucógeno, cómo tenemos el preentreno, comida, los geles durante el entrenamiento, recuperar el glucógeno lo antes posible después del entrenamiento. Y esto no digo que sea absurdo, claro que no lo es, pero lo que tenemos que entender es que entrenar con más glucógeno produce unas adaptaciones que por supuesto que son interesantes, pero inhibe otras adaptaciones que solo se producen cuando entrenas con poco glucógeno, ¿vale? Y una de esas adaptaciones que decíamos antes, no es que se inhiba, pero se reduce, por así decirlo, ¿no? La biogénesis mitocondrial sabemos que es mayor cuando hay mayor activación de la MPK y, por tanto, cuando entrenamos con menos glucógeno muscular, ojo, o cuando hacemos un entrenamiento muy, muy pronunciado. Es decir, si vas a salir 8 horas en bici, pues hombre, vas a tener una gran biogénesis mitocondrial independientemente de si lo haces con poco glucógeno o con mucho, ¿no? Hablamos de atletas que no sean, Claro. que no sean tan de élite. Sí, es Pero, una forma de... Sí, sí, sí. No digo que es una forma, ¿no?, de amplificar también un poco las adaptaciones que tendría en un entrenamiento, ¿no? claro, claro. O sea, es un poco mi propuesta, ¿cuál es? No es la de, oye, pues entrenar siempre con poco glucógeno, claro que no, porque ocurriría lo contrario, que estarías perdiendo ciertas adaptaciones que solo se dan con más glucógeno, ¿no? Perderías además intensidad, tu rendimiento mejoraría menos. Entonces, la estrategia es el concepto este que a mí me gusta mucho de periodización nutricional o periodización del carbohidrato. Es decir, vas a hacer, por supuesto, muchos entrenamientos con más glucógeno para aprovechar todo lo bueno del glucógeno, pero de vez en cuando, y ya la frecuencia depende de cada persona, o quizás haces un ciclo de una semana o haces una fase de cetosis de 3 semanas al año, fuera de temporada, o lo que sea, hay un montón de estrategias que podríamos definir aquí, pero el mensaje general es incluye algunas sesiones / periodos donde entrenes con poco glucógeno, porque sabemos que eso, pues para empezar, produce ciertos cambios epigenéticos que eficientan la quema de grasa, que te pueden ayudar incluso a mejorar la regulación de glucosa, puedes mejorar incluso la síntesis de glucógeno posterior al lograr estas adaptaciones. Hay por ahí proteínas interesantes como la UCP3, ¿no? La proteína desacoplante 3, que sabemos que se eleva en mayor medida cuando entrenamos con poco glucógeno. Entonces, esta es la idea, y eso tampoco es algo nuevo. O sea, el concepto de train low, compete high, ¿no? De entrenar bajo un glucógeno de vez en cuando, pero obviamente cuando vas a competir y quieres rendir a tope, vas a ir con todo el glucógeno posible, pues algo que los atletas de resistencia de todo tipo llevan aplicando décadas, ¿no? Sin mucha evidencia científica, simplemente un tema de sentido común y de resultados prácticos. Y ahora, como digo, pues tenemos muchos estudios, hay estudios interesantes. Quien quiera buscar estrategias, por ejemplo, de lo que se llama sleep low o dormir bajo, que consiste básicamente en esto, ¿no? En incluir más trabajo de endurance, de resistencia con bajo glucógeno y eso programado de manera estratégica, de manera inteligente, pues puede dar lugar a mejores resultados e incluso mejor estética, porque puede ayudar a quemar un poquito más de grasa corporal en poco tiempo, ¿vale? Entonces, repito, no es volverse loco, no, a partir de ahora siempre en ayunas, evidentemente no, eso es malo, pero periodizar e incluir este tipo de estrategias dentro de tu programación nutricional a más largo plazo, pues todo apunta a que te va a ayudar por múltiples vías, ¿no? Sí, una cosa que has dicho de pasada, pero bueno, para que quede clara a la gente, ¿no? Que entrenar en ayunas no quiere decir entrenar bajo en glucógeno. De hecho, no sé si... ¿Qué se puede perder de glucógeno en una noche? ¿Un 5%? No sé si lo has calculado. A ver, vas a perder sin duda mucho glucógeno hepático, ¿vale?
Pero si cenaste, yo qué sé, pues 200 gramos de arroz, por decir algo, por la noche, o una cantidad razonable de carbohidrato, pues tu glucógeno hepático vas a perder, sí, buena parte durante la noche, porque al final eso se va soltando para alimentar al cerebro, pero el glucógeno muscular al día siguiente, por la mañana, va a estar a tope. 5% como mucho, ¿no? Al final lo que gastes dando vueltas en la cama, que va a ser poquito, salvo que ya has tenido una noche muy salvaje. Entonces, si al día siguiente sales con la bici, realmente el glucógeno en las piernas está alto, ¿ok? Por eso estos protocolos que te digo, tipo Sleep Low, lo que hacen es depleciones fuertes de glucógeno, ¿vale? De hecho, no toman carbohidrato a partir de la tarde, o sea, la última carga de glucógeno es a mediodía, nada de glucógeno durante la tarde, durante la cena, y al día siguiente, durante la tarde hacen un HIIT como para intentar vaciar ese glucógeno muscular, y al día siguiente por la mañana, entrenamiento en ayunas. Entonces, eso sí es un entrenamiento muy bajo en glucógeno. A ver, tampoco bajo del todo, porque sin duda por la noche hay gluconeogénesis, hay algo de recarga de glucógeno muscular, pero poquito, ¿no? Entonces, pero es importante esta distinción, efectivamente. O sea, entrenar en ayunas no quiere decir que estés entrenando bajo de glucógeno necesariamente. Si quieres hacer un protocolo más exhaustivo, como estos que estoy comentando, pues requieres planificarlo más para asegurar una mayor depleción de glucógeno y, por tanto, forzar más estas adaptaciones de las que hablo, ¿no? Perfecto. Y yendo al otro lado de la periodización nutricional, tendríamos la ingesta de hidratos de carbono. En el ciclismo, pues, bueno, se recomienda, ¿no? O siguen recomendando ingestas muy grandes, incluso llegando hasta 12 gramos de carbohidratos por kilo de peso al día, ¿no? En grandes huertas. Entonces, más que en eso, me gustaría preguntarte qué riesgos hay, incluso aunque hagamos mucho deporte, pero tenemos riesgos de unas ingestas tan altas de hidratos de carbono en cuanto a la salud. Sí, sí, porque, a ver, para llegar, y aquí evidentemente el carbohidrato no es malo, pero tú piensas que para llegar a esos niveles de carbohidrato al día, no vas a lograrlo con verdura y con fruta y con tubérculos y con legumbres, ¿no? No, vas a tener que tirar de carbohidratos sencillos, pues directamente de pastas, de harinas, muchas veces de geles o suplementos o carbohidratos de este tipo, que por supuesto que puedes incluso llegar a causar problemas intestinales, más allá de tener vaivenes de glucosa en sangre. Entonces, es muy posible que ese tipo de, más allá del hecho de estar comiendo en la carrera, que eso también es antinatural, ¿no? Es decir, nuestro cuerpo cuando digiere, o sea, digiere cuando está quieto, no está bien adaptado evolutivamente a estar en movimiento, haciendo un esfuerzo físico grande y comiendo a la vez. No es algo razonable. Si tú tienes la sangre en los músculos, y si lo obligas a tu cuerpo a digerir mientras está gastando energía, en fin, sabemos que todo esto puede causar problemas intestinales, estomacales, y de hecho son bastante comunes en los atletas de resistencia. Y por tanto, por múltiples motivos, ¿no? Por el tipo de alimento que vas a tener que obligarte, entre comillas, a comer para alcanzar esos niveles, combinado con suplementos, con geles, combinarlo además, esa digestión con el hecho de estar haciendo entrenamiento, pues todas estas combinatorias hace que sí que pueda haber problemas a la salud claros, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, ya en la segunda parte de la entrevista me gustaría ir un poco a la psicología, ¿no? Porque, bueno, me ha gustado mucho tu programa de Invicto. Y, bueno, creo que además los problemas que suelen tener los deportistas, por lo menos con los que trabajo, se pueden encajar muy bien, ¿no? En las tres partes del libro, ¿no? En visualizar, actuar, resistir. Entonces, en cuanto a visualizar, pues me gustaría preguntarte sobre los objetivos. Y es que un problema que veo mucho en los deportistas es que no se marcan buenos objetivos, se marcan objetivos extrínsecos de compararse con los demás, o no tienen objetivos claros, no saben muy bien qué quieren conseguir. Entonces, bueno, me gustaría preguntarte, ¿cómo podría un deportista, no sé, marcarse objetivos, digamos, correctos, ¿no? O quizás es mejor no marcarse objetivos y centrarse simplemente en disfrutar del proceso. Bueno, como todo, depende, ¿no? Yo creo que los objetivos son buenos, ¿no? O sea, si te marcas objetivos es mucho más fácil que los logres, pero también tenemos que entender los riesgos de los objetivos. O sea, primero saber cómo marcárselos y después entender los riesgos. Entonces, a ver, hablando un poquito de esto, yo diría que antes de definir los objetivos, que para mí representan el qué, ¿no? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? Hay un paso previo que es el por qué.
que muchas veces el problema viene de ahí, que no hay un porqué previo. Entonces, si no hay un porqué previo, pues al final sueles marcarte los objetivos que se marcan los demás. Oye, pues yo quiero ganar tal carrera o quiero lograr tales medallas. Y eso genera una motivación, como dices, extrínseca, ¿no? O sea, lo que me motiva al final no es un sentimiento de logro personal, sino es pues una medalla, ese reconocimiento externo. Entonces, ese primer paso de entender por qué haces esto, ¿no? Creo que es un punto importante, asegurar que eso está alineado con tus valores, con lo que quieres lograr en la vida. Ese paso que muchas veces olvidamos, ¿no? Vamos enseguida al qué, y para mí un paso previo que es el por qué. Pero, por supuesto, definir el qué también es importante, ¿no? Al final, si no tienes, como decía Séneca, el hombre que no sabe a dónde navega, pues probablemente no llega a ninguna parte, ¿no? O sea, necesitamos un destino para saber si vamos en la dirección adecuada, y al final tener unos objetivos claros también guía nuestras acciones del día a día. Por tanto, los objetivos son importantes, y hay varias estrategias en ese sentido, ¿no? Como la que comento en el libro, que no es la única, ¿no? Que es SMART, es decir, que tus objetivos sean específicos, que sean medibles, que les pongas una fecha temporal, que sean realistas, pero al final, o sea, no solo realistas, sino que también te motiven, o sea, que tengan la dificultad óptima, ¿no? Un objetivo demasiado ambicioso, te desconectas de él, esto es demasiado difícil, pero a su vez un objetivo demasiado fácil no te motiva, ¿no? Te aburre. Entonces, bueno, ahí en el programa detallo un poquito más qué tipos de objetivos definirse. También planteo como objetivos de largo plazo y objetivos más de corto, objetivos más de largo plazo ligados pues quizás a ese porqué, a esos valores, objetivos un poquito más vitales, y objetivos de corto plazo que guíen más tus acciones inmediatas. Oye, pues en 3 meses quiero lograr esto, ¿no? Esto en concreto. También me gusta la separación entre objetivos de resultado, que son estos que comento, versus objetivos más que de progreso o de procedimiento, ¿no? Hay muchas formas de llamarlos. ¿A qué me refiero? Si tú dices, por ejemplo, bueno, mi objetivo es, pues no sé, ganar tal carrera ciclista, pues vale, eso está muy bien. Ese objetivo te puede dar motivación, te puede dar inspiración, y es uno de los objetivos, valga la redundancia, es uno de los beneficios de tener objetivos, pero no te dice qué tienes que hacer hoy, ¿vale? Sin embargo, esos objetivos más de proceso, oye, pues hoy he hecho mis 2 horas de bici, sí, he hecho mi comida, he cumplido mi planificación nutricional, sí, he hecho no sé qué, sí, he trabajado la mentalidad esta, sí, ¿no? Entonces son objetivos más de procedimiento. Oye, hoy lo que puedo hacer y controlar es hoy. Entonces mi objetivo hoy es este. Entonces, yo creo que esa dualidad de tener objetivos que nos motiven, que son más de largo plazo, son buenos, pero una vez que ese objetivo esté claro, que lo tengas interiorizado, tienes que marcarte esos objetivos más diarios. Oye, mi objetivo hoy es hacer A, B y C, ¿vale? Y ahí entramos un poco en el terreno de los hábitos, ¿no? O sea, tenemos que pasar de los objetivos a los planes, y dentro de los planes hay acciones que haces una vez y ya está, y hay muchas, la gran mayoría, que al final son hábitos. Es, oye, si haces cada día tal cosa y vas progresando en tu plan y vas avanzando poco a poco con estos elementos, pues al final vas a lograr los objetivos, ¿no? Los grandes objetivos finales se logran a través de los hábitos diarios, de las acciones repetidas, y por tanto tenemos que marcarnos esos objetivos día a día, ¿no? Entonces, esta es como así, a visión general, cómo veo yo el tema de los objetivos y cómo podemos plantearnos esos objetivos a largo plazo, cómo después tenemos que convertirlos en hábitos o objetivos más de día a día. Y también muy importante, algo a lo que hacían también mención los estoicos, ¿no? Que no seamos ni obstinados ni volubles, decían. ¿A qué se refiere? A que los objetivos están bien, pero tenemos que entender que están a nuestro servicio. O sea, nuestros objetivos pueden cambiar. Entonces, si tú, a medida que progresas, te das cuenta que los objetivos que te motivaban hace X meses o X años ya no te motivan, y es válido cambiar, ¿vale? Pero, como decía Séneca, igual de malo que es ser demasiado estricto es ser demasiado voluble, ¿vale? Tampoco seamos de esas personas que marcan un objetivo y en cuanto veo que es un poquito difícil, lo dejo y cambio de objetivo, y cuando veo que es un poquito difícil, cambio de objetivo. Entonces, no, tenemos que aprender también a marcar los objetivos y a tener la constancia y la perseverancia de perseguirlos, ¿no? Y, por supuesto, si llegamos a un punto en el que nos deja de motivar o que vemos que nuestros intereses vitales cambian, perfecto.
cambia de objetivo, eso es válido, pero no cambie simplemente porque esto es un poquito más difícil de lo que pensaba, ¿no? Así como en líneas generales. Sí, pues la verdad que es súper, súper interesante y creo que puede ayudar mucho. Luego, una vez marcados los objetivos, ¿no? Que sean ambiciosos pero asequibles, bueno, iríamos a la parte de actuar. Y en este punto igual me voy un poco por la rama en cuanto a la psicología, pero bueno, vamos a mezclar un poco con la fatiga, ¿no? Y es que sabemos que el punto de agotamiento, ¿no? El momento donde dejamos de pedalear por fatiga, donde dejamos de seguir al grupo, por ejemplo, pues bueno, está mediado por la percepción de esfuerzo. Imagino que te suena por la teoría del gobernador central, el modelo psicobiológico, etcétera. Y bueno, esto depende mucho de la motivación del deportista para tolerar el dolor o la percepción de esfuerzo en el momento. Entonces, ¿puede la mentalidad estoica de alguna forma servirnos para mejorar nuestro rendimiento en competición a través de ser capaces de tolerar más dolor? Y bueno, ¿de qué forma, de qué estrategias? Por ejemplo, ¿eres partidario de estrategias asociativas o disociativas del dolor? O sea, pensar en el dolor como algo bueno o intentar abstraerte y focalizarte en otra cosa que no sea el dolor. A ver, yo creo que hay ciertas técnicas que funcionan bien, pero yo creo que en cada persona unas técnicas funcionan mejor que otras, ¿no? Por eso, más que dar recomendaciones generales, a mí me gusta hablar de, oye, ¿conocemos estas técnicas? Prueba la que te guste, ¿no? Porque vemos muchas veces en los estudios de estas técnicas que mencionas y otras muchas, temas de autodiálogo, por ejemplo, pues vemos una variación importante, ¿no? Y el estudio igual concluye, sí, esta técnica mejoró, redujo la fatiga, la percepción de dolor un 5%, pero ves que en personas lo aumentó, ¿no? O ves una varianza importante entre individuos, y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Ojo, esto ocurre en todos los ámbitos, ¿eh? En suplementos, en dietas. Igual decimos, sí, este suplemento funciona y luego ves una variación brutal. Y hay personas que no solo no le funciona, sino que baja en rendimiento, aunque cuando saques la estadística media el resultado sea favorable. Hay que ver también un poco cuál es esa varianza, esa variación en el resultado. Entonces, a ver, como yo pienso en esto, es que efectivamente pues asumía que la fatiga era una especie de señal que lanzaba el cerebro en base a la información que recibía de los músculos, de, yo qué sé, los niveles de glucógeno, del nivel de temperatura del core, ¿no? De la zona media. Y hoy sabemos que eso no es exactamente así, que la fatiga, ojo, de manera muy similar al dolor. Por tanto, cuando hablamos de fatiga y dolor, tenemos que entender que en ambos casos son, por así decirlo, construcciones mentales, ¿no? Es decir, tú si estabas huyendo de un tigre, volviendo a nuestro pasado evolutivo, y el tigre te da un zarpazo, ese zarpazo no lo sentías, ¿vale? Porque el dolor es, igual que la fatiga, son estrategias de protección del cerebro. Cuando tú estás luchando por tu vida, pues el cerebro no tiene ningún interés en frenar esa huida o que prestes atención al zarpazo. No, lo que quiere es que huyas más rápido o que pelees con todas tus ganas y, por tanto, cuando luchas por tu vida no sientes ni dolor, ni fatiga, ni nada, ¿no? Evidentemente, hasta cierto punto. O sea, todos tenemos al final unos umbrales fisiológicos que son reales. ¿Qué ocurre? Que nuestro cerebro marca fatiga o dolor, también podríamos hacer la misma analogía, mucho antes de que llegues a esos límites fisiológicos, ¿no? De hecho, podríamos decir que es muy difícil, casi imposible, pues llegar a un nivel de fatiga que cause la muerte, porque al final el cerebro siempre va a intentar tomar medidas antes y detenerte antes, incluso que te vuelvas inconsciente antes, para que no superes esos límites fisiológicos, ¿no? Y luego hay, como dices, pues hay un montón de técnicas que no me atrevo tampoco a decir cuáles son mejores que otras, porque creo que es mucho a nivel individual, pero tú mencionabas varias, ¿no? O sea, por ejemplo, la motivación, pues la motivación claramente es algo que puede ayudarte a tolerar la fatiga. O sea, al mismo nivel de fatiga, por así decirlo, de fatiga física, aunque repito que no hay una distinción real entre fatiga física y mental, pues alguien con más motivación, que sea capaz de desasociarse del dolor y pensar en el objetivo, pues bueno, pues va a tener claramente una ventaja respecto a alguien que no tiene esa motivación y que por tanto va a prestar más atención a esa fatiga y tiene más riesgo de detenerse, ¿no?
La otra estrategia es la que comentas, o sea, ser capaz de explorar las sensaciones y desasociarte de esa sensación. Decir, vale, sí, estoy sintiendo esta fatiga, es normal, pero realmente mi músculo se puede seguir contrayendo. Puedo seguir dando el siguiente paso, pues lo voy a hacer. Y hay gente que esa estrategia más interna le funciona bien. Yo recomiendo usar ambas, ¿no? ¿Por qué no? O sea, no son excluyentes. Puedes pensar e intentar por un momento ignorar el dolor para pensar en por qué estás haciendo esto, qué te motiva a pensar en la siguiente farola o pensar en el siguiente objetivo dentro de la carrera. Y a su vez, de vez en cuando, mirar la sensación que tienes de fatiga y pensar, bueno, no es tan mala, es tolerable, es una sensación más, ¿no? Y esta técnica a mí me gusta mucho. Yo, por ejemplo, cuando hacemos los cursos de Wim Hof, de exposición al frío, es algo que funciona muy bien, ¿no? En el sentido de solemos asociar lo que sentimos a una respuesta. Oye, siento frío, me salgo del agua helada. Oye, si tú eres capaz de meterte en el agua y de pensar en ese dolor que sientes, pero decir, bueno, sí, es dolor, es una sensación, pero es una sensación. Tengo que separar la sensación de mi yo, ¿vale? Mi yo puede estar aquí y puede estar explorando esta sensación sin responder a esta sensación, ¿no? Y ser capaz de hacer eso es muy interesante también con el tema del rendimiento físico, es algo aplicable a cualquier cosa, ¿no? Y bueno, como decía antes, estrategias de autodiálogo me parecen muy interesantes. Tener esa forma de dialogar contigo mismo, decir, oye, sí, estoy cansado, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Pero realmente sé que puedo continuar, pero realmente sé que esta fatiga es tolerable. Esa capacidad de sentir algo y en vez de responder de manera automática, pues dialogar con tus emociones, con tus sensaciones, sabemos que pueden ayudarte a exprimir un poco más este umbral y aprovechar un poco más el rendimiento físico que tienes, ¿no? Es como reducir esa reserva o ese buffer que tu cerebro se guarda, pues con estas técnicas puedes arañar un poquito más de rendimiento haciendo ese buffer un poco más estrecho. Así es, así es. Y ya, Marcos, para ir terminando, me gustaría hablarte de uno de los quizás los problemas que más difíciles es de gestionar con los deportistas, ¿no? Y es, pues bueno, la gestión del fracaso, ¿no? Y esto lo hablas, por ejemplo, en Resistir con Disciplina, ¿no? La tercera fase del Uh -huh. programa. Y es que solemos tener a veces las expectativas muy altas, pero bueno, estamos también en un deporte donde lo normal es fracasar, ¿no? Al final, en una carrera ciclista, pues gana uno de 200. Claro. Y muchas veces la frustración por no conseguir estos objetivos, o bueno, hace que los deportistas se desmoralicen o dejen de entrenar, o piensen incluso que todo el trabajo realizado no valió la pena porque no consiguen el objetivo. Entonces, ¿qué les dirías a estos deportistas que están un poco frustrados, ¿no? Por no haber conseguido un objetivo? Uh -huh. Pues muchas cosas, ¿no? Para mí un poco lo principio, o sea, empezaría, como decía antes, pensando el por qué, ¿vale? Y si, claro, si tu por qué, si basas toda tu carrera en objetivos que no dependen de ti, en esas motivaciones extrínsecas como premios, como dinero, como reconocimiento, pues claro, el fracaso te va a pegar mucho más. Sin embargo, si intentas convertir tus objetivos o que parte de tus objetivos vengan por, pues oye, el hecho de afán de superación, de aprender a lidiar con el esfuerzo, de hacer un deporte que te gusta, de disfrutar tiempo con tus compañeros, tiempo haciendo una práctica que disfrutas, pues si haces eso, el no ganar una carrera no es tan relevante. Ojo, no quiero decir que no te afecte, te va a afectar siempre, pero cuando ese es tu único fin, ¿vale? Y todo lo demás lo ves como un medio, pues claro, tu frustración va a ser mucho mayor que si dices, oye, estoy disfrutando el proceso, vale, no gané la carrera, me gustaría haberla ganado, pero realmente lo que hago me gusta, soy un privilegiado de poder practicar a diario un deporte que me gusta, con gente con la que ojalá que te lleves bien y que disfrutes su compañía. Entonces, ser capaz de entender tu práctica deportiva como un todo, que te puede dar satisfacciones y aportar valor a tu vida, independientemente de que al final ganes una competición o no la ganes, o quedes tercero o quedes décimo, ¿no? Mientras que si tu fin último es quedar el primero y todo lo demás no aporta valor a tu vida, el hecho de practicar en sí esa actividad física, de competir con compañeros, etcétera, de superarte a ti mismo y de ser mejor que tú que eras hace un año. Y por ser mejor no me refiero únicamente a mejorar tus marcas, que también, sino, pues oye, a lo que decimos, gestionar mejor tus emociones, regular mejor tu fatiga, aprender más de tu deporte, ayudar a compañeros y a gente que viene por detrás de ti, ayudarles también a mejorar. O sea, todo eso es en el fondo ser mejor, ¿no?
Entonces, a lo que voy es, como punto uno, no tener un objetivo unidimensional. Si tienes un objetivo unidimensional que es ganar, pues claro, te lo juegas todo a una carta y aunque lo logres, has fracasado, ¿no? Me explico, aunque logres finalmente ganar esa carrera, has dejado mucho disfrute por el camino y al final te estás marcando un objetivo que creo que no es el adecuado, ¿no? Y repito, que creo que es bueno marcarse un objetivo, quiero ganar, pero sin que eso te ciegue de todo lo demás, que no te ciegue del por qué estás haciendo realmente esto. Y si la única motivación es ganar, seguramente tengas que replantearte muchas cosas, ¿no? Después, yo creo que una vez que ha ocurrido eso, o que ha ocurrido una lesión, por ejemplo, que suele ser otro problema importante, es ser capaz rápido, oye, de aceptarlo y de plantearte tus objetivos. No que, vale, mi objetivo era, o ahora, habrá muchos deportistas que su objetivo era participar en Tokio 2020 y ahora ven que va a ser imposible, ¿no? Y toda la preparación de no sé cuántos años pues o están todo está en el aire, bueno, pues tienen que plantearse otros objetivos que les motiven a corto plazo y que les ayuden a recuperar la ilusión, que quizás no eran unos objetivos tan apasionantes como los que tenían antes, pero son objetivos que les motivan en el día a día, ¿no? Y en el fondo, para mí se trata de, como decía Epicteto, de entender que lo que nos perturba no son los eventos, sino nuestras opiniones sobre ellos. Si tenemos posibilidad o tenemos capacidad de cambiar esas opiniones, podemos cambiar nuestra perspectiva sobre lo que nos ocurre y, por tanto, trabajar eso, ¿no? Ser capaces de mejorar la perspectiva y de aprovechar lo que nos ocurre. O sea, pues ahora estoy seguro que muchos deportistas de resistencia, ¿no? Que como seguramente sea tu caso, que salían todos los días en bici, ahora estamos en la cuarentena, bueno, pues en vez de pensar, qué desastre mi vida, que no puedo salir en bici, que voy a perder rendimiento, que no sé qué, pues es un buen momento para decir, oye, pues voy a practicar otras cosas, voy a intentar desarrollar un cuerpo y unas capacidades más funcionales y más amplias que las que tenía antes, voy a trabajar un poquito la fuerza ahora, o voy a desarrollar eso, otras capacidades, otros intereses y cosas que igual después te hacen mejor en tu deporte, ¿no? O voy a trabajar más la mentalidad. Entonces creo que sea cual sea nuestra situación, siempre podemos aprender algo. Yo siempre digo que si aprendes algo de un fracaso, en realidad no es un fracaso, ¿vale? O sea, puedes convertir un fracaso en un éxito si aprendes de él. Y creo que esa decisión de pensar ante cada frustración, oye, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo esto me puede hacer mejor? Pues creo que también puede ayudar mucho, ¿no? Sí, al final había una frase en una canción de la Vuelta a España que decía, el camino es la meta, ¿no? Y al final es eso, ¿no? Que centrarnos en el camino y a lo mejor si es demasiado recto, igual nos aburre. Y está bien que tenga, ¿no? Estas Exacto. dificultades. O sea, el camino es la meta y enlazando con eso hay una cita de Marco Aurelio, bueno, parte de una cita mayor, que es el obstáculo es el camino, ¿no? En el sentido de que entiende que los obstáculos son parte del camino. No es que digas, este era mi camino y de repente han puesto un obstáculo. Oye, pues no, el obstáculo es parte del camino. El camino tiene obstáculos, es así. Es como salir a andar en bici, es que hay una curva. Sí, bueno, las curvas son parte del camino, ¿vale? O hay una rama en un árbol, pues sí, hay una rama en el árbol, o sea, una rama en la carretera, perdón, pues no vas a frenarte y lamentarte. Bueno, pues sí, pues tengo que parar, rodearla o saltarla o dar la vuelta, coger un camino secundario para salir más adelante a mi ruta planificada. Es eso, o sea, los obstáculos son parte del camino y hay que entenderlos así. Genial, genial. Pues bueno, Marco, ha sido un honor tenerte en el podcast. Creo que además contar con tu visión, pues será un gran regalo para todos los deportistas de resistencia, para ir quitando también algunos mitos, ¿no? que aún tenemos. Y bueno, sé que tu tiempo es muy valioso y estoy agradecido de que hayas compartido una parte de él con nosotros. Muy Ya bien. para terminar, porque para quien no te conozca o no te haya leído todavía, ¿por dónde le decimos que empiece? Bueno, pues a ver, yo digo que mi casa en internet es finrevolucionario.com, ahí está todo, ¿no? Pero, por ejemplo, para aquellos ciclistas que les hayamos tocado un poquito la fibra y que digan, bueno, pues sí, quizás deba empezar a trabajar un poquito más allá de estar todo el día sentado en la bici, pues yo les diría que Desencadenado les puede ayudar mucho, ¿no? Que es un programa que puedes hacer en tu casa, que además viene muy bien ahora para la cuarentena, que básicamente te enseña a usar tu cuerpo como un gimnasio, ¿no? Y que con muy poquito, realmente con una barra de dominadas o incluso con una mesa sólida que puedas hacer remo invertido abajo, como explico en el programa, pues puedes mitigar muchos de los problemas que decíamos antes, ¿no? Y al final disfrutar de tu actividad, del ciclismo, pero minimizando esos problemas que pueda acarrear que sea lo único que hagas en tu vida. Entonces creo que Desencadenado podría ser un buen punto de partida.
Genial, pues nada, muchas gracias, Marcos, y hasta pronto. Mil gracias por invitarme, de verdad. Hasta pronto.